Para los que van entrando y los que quieren saber de qué va este live que vamos a estar platicando con nuestro querido Eduardo Serratos y su servilleta, pues es un live, lo voy presentando. Eduardo es un experto en varias cosas, pero en una de esas que es muy experto, porque ahorita ya nos platicará su récord empresarial, pues es en temas de créditos hipotecarios. Tiene muchísimos años de experiencia y muchísimos casos raros en experiencia también, entonces nos va a poder decir pues las dudas más comunes que nos hacemos aquí en esta comunidad, también algunas dudas no tan comunes y algunos puntos interesantes que me platicó por ahí. Entonces, que ahorita lo voy a recordar para que me ayude a compartirlo con ustedes y que podamos tener pues un mejor comprendimiento de cómo se lleva a cabo una compra inmobiliaria. Ya saben que aquí siempre hablamos de temas inmobiliarios, entonces, pues bueno, la parte hipotecaria es como el marido y la mujer de un tema inmobiliario. La mayoría, veíamos ahí cuánto es el porcentaje de propiedades que se compra con un crédito hipotecario, ya sea bancario, ya sea de Infonavit, ya sea de Fobiste. Es casi el 70% de las propiedades en México, entonces es un chingo de propiedades. Básicamente todas se compran así y es importante que los comprendamos, ¿sale? Nicolís es un broker, sí. Eduardo Serratos es broker hipotecario, les puede ayudar con varios bancos. Él está específicamente en Guadalajara, Jalisco, pero tiene la factibilidad de ayudarte de punta a punta prácticamente en todo el país. Me ha tocado que me apoye con clientes tanto en Jalisco como en Ciudad de México, como en Tampico, como en Quintana Roo. Entonces, no hay ningún tema por eso. Ya todo se hace de manera digital, es mucho más sencillo. Entonces, pues sí, los puedo ayudar. ¿Sale? Eduardo, no sé si quieras, te cedo la palabra para que nos platiques un poquito Muchas de gracias. qué haces, quién eres y a qué te dedicas. Gracias, Vic, por la invitación. Bueno, principalmente es un gusto poder estar aquí con ustedes platicando acerca de los créditos hipotecarios. Recuerden siempre estar bien asesorados, ¿no? Por ahí hemos visto casos de terror, ¿no? Aprovechando el mes de Halloween, ¿no? Realmente hay muchas historias de terror en donde muchos de ustedes terminan siendo estafados o por estar mal asesorados, algo no cerró bien y no pueden confiar en que simplemente los demás van a hacer las cosas como deban de hacerse. Por eso siempre apóyense a los expertos y más que en nuestro caso, la ayuda es prácticamente un trabajo muy noble porque esta asesoría es totalmente gratuita, inclusive si ustedes buscan a mí, me buscan a mí o cualquier broker hipotecario de su confianza, el servicio es gratuito, ¿no? Porque nosotros tenemos un convenio con los bancos, ¿no? Y esto hace que el trabajo sea mucho más honesto en ese sentido de poder buscarte la mejor opción. ¿Quién soy? Soy Eduardo Serratos Espinosa, radico en la ciudad de Guadalajara, soy financiero, soy maestro financiero y dedico mi vida a las finanzas, ¿no? Prácticamente tanto a dar clases como al tema hipotecario, como en empresas transnacionales también. Eh, Así que prácticamente todo lo que es el contexto macroeconómico, financiero y microeconómico, hablando de las tasas de interés, también les podemos manejar. Entonces estamos aquí principalmente para resolver sus dudas, para platicar acerca del proceso, de que se apoyen con expertos y que tengan esa confianza de levantar sus casos, ¿no? De levantar la mano y poder exponer sus dudas, porque si bien Vic me ha mandado algunos casos específicos, la verdad es que ningún caso es fácil. Casi siempre hay que evaluar tanto la parte compradora, porque ustedes pueden estar al 100% con su documentación y puede que la parte vendedora no, es decir, sea una propiedad que todavía no se haya sido adjudicada, es decir, está en un proceso de juicio testamentario, entre otras cosas que no entran dentro de las políticas de los bancos para poder darles el crédito y poder comprarla. Entonces son muchas particularidades y que depende mucho del banco al que decidan irse, es por el camino que debamos tomar. Por eso, dentro de los créditos hipotecarios, es mejor contar con su broker hipotecario de confianza para que, dependiendo de su perfil, podamos elegir ya sea el banco que se adecua más a tus necesidades y te convenga en todos los sentidos, ¿no? Entonces, Vic, platícame cómo quieres que empecemos, qué duda quieres que comencemos a platicar o hablamos del proceso. Tú dime. Pues sí, digo, al final que estos lives me gusta hacerlos más como una interacción con el público. Hay con los seguidores, hay ciertas preguntas básicas que siempre salen. Sí marcar un poquito el ritmo de las preguntas, pero también dejar que ellos puedan ir haciendo como que dirigiendo el programa, como son los productores, básicamente hacia dónde quieren que nos dirijamos. Entonces, por aquí ya nos dice Nicolís, ¿se puede sacar un préstamo hipotecario sin tener historial en México? Creo que la podría responder yo, pero ahí te va, te la dejo a ti.
Gracias, Vic. Realmente no se puede obtener un crédito hipotecario sin tener historial crediticio. Todos los bancos manejan un mínimo de tiempo, ¿no? Hay unos bancos más exigentes que te piden cierto mínimo de tiempo generando historial crediticio y otros te piden poco menos, pero de alto nivel, es decir, con una tarjeta de crédito de mucho nivel de límite de crédito, ¿no? Pero esto siempre se puede mejorar. O sea, lo bueno de que si hoy no eres sujeto de crédito, probablemente en 6 meses sí lo pueda hacer. Como te puedes ayudar de nosotros, ¿no? Preguntando exactamente, contáctanos y te decimos, bueno, tu caso hoy en día está no sujeto de crédito, pero si comienzas a sacar una tarjeta de crédito, empiezas a utilizarla, y utilizarla no precisamente significa empezar a pasarla en todos lados y simplemente como si no hubiera un mañana, no, sino gastarlo y pagar la totalidad antes de generar intereses. Y es muy importante mencionarlo, los meses sin intereses reducen tu capacidad de pago para un crédito hipotecario. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que dentro de la fórmula que utilizan los bancos para poder calcular tu capacidad de pago y saber cuánto te pueden prestar, toman en cuenta tus compromisos mensuales en buró. Esto quiere decir que todas las personas que pasan meses sin intereses se acumulan esos meses y dicen, tiene un compromiso mensual de cierta cantidad, por lo cual eso reduce tu capacidad de pago mensual y al final te van a prestar una cantidad menor. Cada caso es distinto dependiendo si eres persona física con actividad empresarial o si eres asalariado, ¿no? Pero regreso a tu pregunta y a veces me explayo mucho en la respuesta, pero no les prestan a personas que no tengan historial, pero es fácil comenzar a hacer tu propio historial, ¿no? Que es solicitando una tarjeta de crédito a tu banco, comenzar a utilizarla, ser de los famosos totaleros para no generar intereses y en 6 meses te pueden aumentar tu límite de crédito y podemos irte revaluando, ¿no? Pero siempre hay manera de mejorar tu historial crediticio a menos que hayas pagado, es decir, que te hayas ido sin pagar alguna vez en tu adolescencia algún carro o que simplemente hayas arreglado alguna deuda con quita, es decir, que hayas negociado con el banco o con alguna cuenta de alguna de esas que compran las carteras vencidas, hayas negociado una quita, también va a aparecer ahí en tu buró cuenta con quebranto y ahí es prácticamente imposible que accedas a un crédito hipotecario hablando 100% bancario, ¿no? Claro. Otro tema ya es Infonavit, etcétera, ¿no? Pero siempre nos gusta como analizar la totalidad del caso, ¿no? Saber los pormenores para decirte si hay opción o no hay opción. Sí, oye, y por ejemplo, digo, aquí ya nos respondió, nos puso otro caso hipotético. Bueno, no es hipotético, más bien es su caso, pero antes de llegar a eso, sí es importante mencionar. Hay muchas veces que hay un mito conocido como no, es que yo no estoy en buró, o pagué para que me quitaran de buró. Es importante que sepan, nadie te puede sacar de buró. O sea, el buró es como una matrix en donde todos que hemos tenido un historial existimos. Simplemente te van calificando bien o mal dependiendo tu comportamiento con los créditos. Si tienes tarjetas de crédito, si has tenido créditos automotrices o de esa índole, sí afectan. Pero otra duda, los créditos tengo entendido, y por lo que platicábamos, un crédito con estas famosas tiendas Liverpool o Coppel o todos esos, o los créditos tipo de Rappi, por ejemplo, no te suman al historial, pero sí te pueden perjudicar, ¿cierto? Realmente eso se conocen como créditos no bancarios. Cuando tú sacas tu reporte especial de buró, que por cierto, todos tenemos un reporte de buró gratuito cada 12 meses, si ya sacaron uno, pueden pagarlo, cuesta como 35 pesos y te viene todo el desglose. Aquí lo importante es que sí aparecen en tu reporte de buró de crédito especial, aparecen como créditos no bancarios y si llegaste a no pagarlo, va a aparecer un tache en tu buró. Y es importante lo que mencionas, Vic, ¿no? De que todos los que hemos tenido algún crédito, tanto de línea telefónica, es decir, tu plan de celular, tu tarjeta departamental, o sea, aunque pienses que no hayas sacado una tarjeta de crédito como tal bancaria, muy probablemente estés en buró de crédito, si hayas tenido un celular a tu nombre, una cuenta en estas tiendas departamentales que vas dando abonos semanales, también apareces en buró. Si alguna vez fuiste impuntual, va a aparecer.
O sea, buró no es más que tu calificación de cómo has pagado tus créditos, tanto de personas físicas como de personas morales, ¿no? Es decir, empresas que han solicitado crédito también tienen su buró de crédito especial, ¿no? Entonces, sí es muy importante lo que dices, sí afecta el hecho de que no hayas pagado alguna de estas tarjetas departamentales o de Rappi o de cualquiera que no sea bancaria, sí afecta tu buró. Perfecto. Y, por ejemplo, aquí, digo, para que lo tomen en cuenta, no se anden embaucando ahí con los créditos. Luego dicen de que no, pues voy a pedir un crédito y no lo voy a pagar. Al fin, ¿qué me van a hacer? Pues puede ser que no te hagan nada, pero sí va a tener una afectación en donde en un futuro comprar una propiedad se va a volver un dolor de cabeza. Eh, Porque al final de cuentas, digo, a lo mejor suena algo muy básico y ya lo hemos avanzado muchísimo. A los seguidores ya de aquí del canal, pues hemos ido platicando de cosas muy específicas y ya muy avanzadas realmente. Pero regresándonos un poco a lo básico, una propiedad inmobiliaria, así sea de las económicas, entre comillas, de 1 millón, 1,5 millones o hasta menos inclusive, sigue siendo un monto que muchas personas no vamos a poder ver juntos en un solo jalón, sino que necesitamos el apoyo de un crédito hipotecario, así sean para vivienda o para inversión. Pues bueno, es importante estar bien parados en ese aspecto que no lo vemos, que simplemente dicta algo del comportamiento y de la disciplina que tengamos con nuestras carteras, porque es bien fácil decir, pues a meses sin intereses y además lo empiezo a pagar en marzo del siguiente año, no hombre, súmale, y súmale, y a la mera hora hacemos la cuenta, y es por eso que hay veces que no llegamos a fin de mes, ¿no? Sí, la situación está complicada, sí ha subido mucho el costo de vida, sí las propiedades están más caras que nunca, pero también pues hay que tener un poco de disciplina financiera en el sentido si queremos llegar a comprar una propiedad. Si no está nuestro objetivo, no sé qué hacen en este live porque realmente no creo que les interese mucho, pero para todos los que siguen el canal y están aquí conectados, sé que es uno de los objetivos que tienen el poder tener una propiedad o el poder mejorar cosas que ya tienen, que es el siguiente punto que quiero llegar, Eduardo, pero no sin antes mencionar por aquí nos preguntaban de si no puede sacar si puede sacar un crédito sin historial crediticio, pero también nos dices que no reside en México, está en Estados Unidos. ¿Qué nos puedes platicar de los créditos para mexicanos en Estados Unidos? Hay un mito que se generalizó mucho como el de, en el baño 2 ahí se aparece una niña en las escuelas, igualito. No, es que los créditos para extranjeros, para mexicanos en el extranjero, carísimos. Te conviene más pedir un crédito personal allá. ¿Qué tan cierto es eso? Realmente muchos productos enfocados para mexicanos que trabajan en el extranjero, ¿no? Son algunos bancos que lo están cada vez haciendo más sencillo, más simple, con menos requerimientos. Eso sí, al igual que en México o en Estados Unidos, el punto es de que trabajes en la formalidad, ¿no? Es decir, que estés dado de alta debidamente en una empresa en Estados Unidos, ¿no? Que tengas tu reporte de declaración de impuestos también allá, ¿no? Son diferentes, son dos reportes y que tu buró de crédito de Estados Unidos también tenga una buena calificación. Entonces, normalmente los bancos aquí le llaman economía americana, ¿no? Es decir, mexicanos que tengan dirección de algún familiar en México y que trabajen en Estados Unidos. ¿Qué te piden? Te piden reporte de impuestos, reporte de empleo, te piden también tu reporte de buró, que lo puedes sacar, por ejemplo, hay una empresa que se llama Equifax, ¿no? Y tú lo puedes solicitar y ven ahí tu puntaje. Y basado en tu score, ¿no? Que tu score es prácticamente esta calificación que te dan, cómo has sido puntual, qué tantos créditos tienes abiertos, entre tantas cosas, pero lo obtienen desde las tarjetas de Estados Unidos y te lo piden en México. Eso es muy importante porque es prácticamente los mismos documentos que les pedimos a las personas en México, pero se lo piden con empresas de allá. Sí les pueden prestar, ¿no? Así que sí, cada vez lo están haciendo mucho más flexible, sobre todo porque hay mucha oportunidad, ¿no? Mucho mexicano trabajando en la formalidad en Estados Unidos que quiere comprar en México. ¿Cuál es la razón? Porque ya no quieren que sus papás paguen renta o quieren tener una casa cada vez que vengan o como inversión, ¿no? En diferentes playas. Entonces, la verdad es que sí es una muy buena opción de inversión, siempre y cuando pues cumpla los requerimientos, ¿no? Perfecto, eso es importante, el tener las cuestiones en regla. Luego es muy fácil hacer las cosas no por la derecha, no que sea malo, no que sea, digo, a lo mejor te afecta, pero no que sea un tema ilegal, simplemente es más fácil no llevar las cosas en regla y eso complica muchísimo los trámites y la burocracia que hay inherente a un tema pues de una compra de millones de pesos, lo que hemos dicho. Entonces, traten de llevar todo en regla. Quería pasar, dice, ¿cuántos burós?
¿Cuál de los buros se usa más, Equifax o TransUnion? ¿Sabes? Los dos, Los dos. los dos, realmente lo importante y lo que nos tenemos que enfocarnos es en el pago mensual. Por ejemplo, hay el de TransUnion, hay veces que viene como una versión resumida y ese no nos funciona, sino el que nos funciona es cómo te has comportado mes con mes, desde que se aperturó el crédito, o sea, el que viene con mayor detalle. Y casi siempre el que más nos aceptan los dos, ¿no? Pero el que más nos solicitan es el de Equifax, ¿no? Es el que más contiene lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Nos puedes mandar el de TransUnion y nosotros te podemos estar haciendo preguntas y que tengan acorde con tu reporte y es tan simple y sencillo, ¿no? Pero el de Equifax es un poco más completo. Ok, perfecto. Aquí nada más tenemos uno, ¿no? En México. Tenemos dos, de hecho, ¿Dos? uno es la empresa de buró de crédito y otro es Círculo de Crédito, Ah, ok. ¿no? Círculo de Crédito se enfoca más como en los créditos no bancarios y Círculo de Crédito también reporta a Buró de Crédito, Ah, ¿no? ok, ok. Es decir, Círculo de Crédito encontró que tenías una deuda acá y le va a avisar a Buró de Crédito. Entonces hay veces que sacamos el reporte de Buró y dice, en Círculo de Crédito te aparece una deuda de tal. Y es importante siempre estar, digo, al menos una vez al año, o yo les recomiendo mucho activar alertas buró, porque hoy en día existe mucho el tema de suplantación de identidad. ¿Por qué? Porque se te hace muy fácil dejar tu identificación oficial vigente en la caseta de algún coto para entrar a ver a tu amigo o en cualquier lado nos gusta estar repartiendo y sé muy cuidadoso con tu identificación, porque la verdad es ahora muy sencillo sacar un crédito simplemente con, es mínimo, sí, 5,000, 10,000, 20,000 pesos, pero Perfecto. nunca los van a pagar. Y si nunca te das cuenta que solicitaron ese crédito a tu nombre, es un calvario poder borrarlo. Sí se borra. Primero hay que reportar a Buró, después hay que reportar a la Conducef si Buró no te resuelve, pero al final casi siempre yo me atrevo a decir que más del 90% de los casos lo terminan resolviendo y el otro 10 que no resuelven lo termina pagando la persona porque prefiere pagar 20,000 pesos a que se siga atorando el trámite. ¿No? Claro. Entonces sí es importante que en esos cotos mejor des o tu tarjeta de la primaria con que tenga tu foto, es decir, no seas descuidado con tu información oficial, ¿no? Es muy Claro, es un importante que si documento te la van esencial. a pedir, claro, si te la van a pedir, en este caso, por ejemplo, que yo solicito documentos oficiales y vigentes, te pase un aviso de privacidad en donde sepas cómo van a ser utilizados tus datos, cómo van a estar protegidos y que cualquier cosa nos atenemos a la legislación del estado en el cual nos encontremos. Entonces, siempre es muy importante que seas cuidadoso con tus documentos. Perfecto. Eduardo, digo, ahorita por aquí nos saluda Luis Fabián. Hola Luis, qué bueno que estás aquí conectado. Y otra pregunta, pero antes quería mencionar, bueno, son tres temas. Uh Uno -huh. es se basan en mi historial, se basan más en mi historial o en el número de créditos, esa es la pregunta. Otra es, quiero hablar sobre al respecto de la seguridad que hay cuando tú le compartes los datos, muchas gracias, cuando tú le compartes los datos a un asesor hipotecario, que sepan que están protegidos, que no hay, digo, seguramente puede haber gente que maluse los datos y todo, pero cuando están tratando con alguien profesional, cuando están tratando con alguien como Eduardo, que pertenece a una empresa seria, que es grandísima, que es de las más grandes del país, por cierto, que tiene su certificación y que puede demostrar que además viene pues, con los documentos y todo necesario para poder solicitarte la información, que no, y yo es algo que digo en mis asesorías personales también, a ver, vamos a tocar temas sumamente privados, que no tratas inclusive con la familia en la mesa, en la comida, porque es de mala educación, pues aquí los tenemos que tratar, porque los tenemos que ayudar con respecto a la situación en la que se encuentran. Y pues es importante hablar los temas de dinero y los temas de dónde viene el dinero y cómo lo generas y todo, ¿no? Entonces, que se sientan tranquilos de que si van a sentarse con un asesor hipotecario como Eduardo, que tiene el con queso para decirle, ¿sabes qué? Te voy a ayudar, no voy a usar tu información para nada más, pero hay que tener esa apertura y hay que hacerle, por ahí dicen, nunca le mientas ni a tu abogado ni a tu contador, tampoco le metas a tu asesor hipotecario porque si no, no van a salir las cosas, ¿va? Y una tercera, bueno, respondemos la pregunta y luego ya nos vamos a esta que quería tocar. ¿Se basan más en mi historial o en el número de créditos o en qué se basan en el historial crediticio?
Muchas gracias, Víctor. Realmente el número de créditos abona a tu historial crediticio, ¿no? ¿Qué es el historial? El historial es realmente cómo te has comportado en tu vida desde que comienzas a tener tus primeros créditos. Ahora, no aparece todo ahí. Si tú tienes, por ejemplo, hoy en día 40 años, no te va a aparecer el primer crédito que tuviste a los 18 si ya está liquidado, ¿no? Viene lo más importante. Obviamente, si a los 18 no pagaste, te va a seguir apareciendo, ¿no? Porque van a seguir renovando la deuda. ¿No? Está en la ley que te pueden llegar a borrar si el monto no pasa sobre ciertas unidades de inversión o ciertas UDIs, ¿no? Pero, UMAS, perdón. Pero aquí la pregunta va, ¿cuenta más mi historial o el número de créditos? El número de créditos sí afecta tu historial siempre y cuando estén en el tope, es decir, te dan un crédito por 5,000, uno por 10,000 y siempre estás al límite, ¿no? Eso se llama sobregiro, ¿no? Y si estás constantemente en sobregiro, baja tu puntaje. ¿Qué es lo más importante? Algo que llamamos score, ¿no? El score es esta calificación que te dan que precisamente va a ponderar cómo te has comportado en todos estos créditos. También, hay veces que no entendemos cómo calculan realmente ese score, porque inclusive si estás checando constantemente tu buró de crédito, baja tu score, ¿no? ¿Por qué? Porque la racional es que si constantemente estás revisando tu buró, significa que probablemente estés necesitado de dinero, y si estás necesitado de dinero es un riesgo más. Todo lo que quiere saber el banco es qué tan riesgoso eres para pagar, ¿no? ¿Cómo te has comportado? Si en los últimos 5 años has sido sumamente puntual, no has pasado nada, es decir, todo muy bien, probablemente hoy tengas un mucho mejor score que como lo tenías antes. Ese score va a ir, es dinámico, se va actualizando prácticamente cada bimestre, como vayan reportando los bancos. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿qué vale más, el historial o el número de créditos? Pues el historial, ¿no? Porque el historial calcula también el número de créditos, qué tanto ha sobregirado y qué tan puntual ha sido. ¿Okay? Perfecto. Muchas gracias por respondernos ahí esa parte que luego sí tenemos duda de cómo. Son cosas que nunca vamos a saber, que más que una persona creemos que es realmente ahí un ente como te digo, el de Matrix, igual con lo del crédito, perdón, lo del impuesto predial. Oye, ¿cómo sé cuánto va a pagar de predial? Honestamente, nadie sabe, ni los que lo calculan saben. O sea, son fórmulas tan raras y complejas con tantos factores que casi parecen Sí. números al azar. Sí, Entonces, realmente en el predial, digo, como abonando es un porcentaje del valor catastral, ¿no? ¿Y qué es el valor catastral? Según el valor por metro cuadrado que tenga tu zona, según catastro. Cada año va subiendo, cada año se va recalculando, ¿no? Pero sí, tal cual, al final tú dices, bueno, el 5% y tú lo sacas y no tiene que ver con el nada que predial que ver con tienes, el. porque también involucra la construcción. Ahora, la construcción cada año se va demeritando, ¿no? En Ajá. vez de que aumente, se va demeritando. Entonces, es decir, es una combinación de varias cosas que prácticamente Catastro es el que te puede decir exactamente cómo se calcula tu predial, pero sí, hay que pagarlo cada año. Son los cadeneros de la información. Tú sí, tú Sí, no, tú pasas mejor. exacto, y es importantísimo pagarlo, ¿no? Porque el Estado tiene la facultad de llegar a embargar tu casa si no pagas el predial, Ojo, ¿no? Así datísimo. como el banco tiene la facultad en el momento que si no pagas tu crédito hipotecario, llegar a embargarte la propiedad, o sea, llegar a quitártela, lo mismo pasa con el predial, ¿no? Checa muy bien la ley de tu Estado, ¿no? Hay unos que tienen más flexibilidad que otros, siempre se puede negociar, todo es negociable, pero tengan pendiente eso, ¿no? Aunque te estés pagando el crédito hipotecario, también tienes que pagar el predial de tu propiedad. Exacto. Si no, nada más ya pagué la escritura y pues ahí lo que voy abonando al crédito, o sea, hay otros gastos, entre esos el predial, pero hay que estar bien pendientes de todos los costos. Por eso les digo que cuando un tema de inversión en una propiedad se basa solamente en el cuánto me genera y cuánto pago el crédito, o cuánto me genera y punto, es Ujú. ahí donde pues empiezan los malos negocios realmente, porque pues no estás viendo cuánto te está sacando de la bolsa realmente la inversión. Puede ser que sí sea rentable aún así, pero hay muchas propiedades que no se prestan para ser rentables, no por la zona, no por lo que genere, sino por el valor de la propiedad, ¿sale? Así es. Por aquí
digo, hay unas preguntas más hablando del extranjero. Parece que Eduardo, tengo muchos seguidores que viven en Estados Unidos, que son mexicanos y que les interesa mucho comprar propiedades aquí en México. Entonces, por eso Perfecto. vamos a tener este tipo de preguntas. ¿Tengo que pagar impuestos en México? No sé si tú sepas, ¿tengo que pagar impuestos en México si envío remesas de Estados Unidos a México? Ya te los retienen. Realmente, al momento de que tú trabajas en Estados Unidos, en la formalidad te estoy hablando, ¿no? Te hay que pagar impuestos, ¿no? Entonces, Perfecto. ¿qué significa esto? Que cuando vayas a solicitar un crédito, te vamos a pedir unas formas, ¿no? La W10 y tiene sus nombres específicos para poder obtener este reporte y coincida con lo que te están pagando, ¿no? Y hacemos ese amarre y ya podemos calcular tus ingresos, ¿no? Porque recordemos que el banco se basa en dos cosas, ¿no? Cómo calculamos tus ingresos y la otra, cómo calculamos tus compromisos mensuales ante buró. Y primero se van con la parte de los ingresos. ¿Cómo ingresas? Si hay manera de comprobarlos a través de una nómina, un contrato laboral, una declaración de impuestos, perfecto, cumples con las políticas. Pero hay veces que muchas personas simplemente no están en la formalidad, tienen muy buen flujo de efectivo, envían remesas, pero no están dados de alta ni en el seguro, ni en ninguna empresa. ¿Qué sucede? Que no hay manera de comprobar ingresos, que aunque tengas dinero y aunque lo deposites en tu cuenta, pero hablando de asalariados como tal, no hay nada que te esté diciendo que, tengas una relación laboral en Estados Unidos, ¿no? Por eso es tan importante checar esta parte contractual. Cada caso es distinto, hay opciones para todos, pero siempre vemos, bueno, quizá tú no eres sujeto de crédito, pero podemos encontrar a alguien que sí sea dentro de tu familia y podemos irlo como manejando en ese sentido, ¿no? Así que siempre buscamos el cómo sí, y si ya de plano no se puede, pues vemos la manera de mejorar tu situación en 6 meses o un año. Justo, ¿qué es eso? El no sentirse mal si a la mera hora no resultan las cosas como teníamos planeado, ¿no? Hay maneras de hacerlas trabajar, hay maneras que tenemos no maneras de tengo mis maneras, sino hay maneras formales de de llevar Exactamente. tu historial crediticio para que te puedan prestar dinero. Entonces, pues bueno. Y ya por último, bueno, no por último, pero la que nos han puesto antes de pasar al otro punto es, ¿cómo empezaría un extranjero mexicano crédito en México? ¿Cuál es tu consejo? Me quiero imaginar que es cómo empezaría o sea, cómo empezaría un extranjero, bueno, un mexicano que vive en Estados Unidos Uh -huh. a ver lo de su crédito en México. ¿Algún consejo que Claro. nos puedas dar? Lo primero es emplearte, ¿no? Emplearte porque pedimos mínimo 2 años de, hablando los bancos. Cuando digo pedimos, siempre hablo en pro de los bancos, ¿no? En voz de los bancos. Te piden al menos 2 años de antigüedad laboral, ¿no? Y la antigüedad laboral se va a comprobar con un contrato, ¿no? Que va a decir, o una carta laboral que diga, la persona comenzó tal fecha, tiene un contrato indefinido de trabajo, eso es importantísimo, ¿no? Y que estés declarando los impuestos. Entonces, ¿cómo empezar? Empléate con una empresa formal que te den de alta, es decir, que tengas todo tu número de seguro social, todo en regla, y comienzas a generar esos ingresos. Ahora, si no tienes tarjeta de crédito, también solicita uno. Por ahí tengo varios clientes que su primer tarjeta de crédito fue la de un Costco, ¿no? Este tipo de tarjetas que van amarradas de un banco, ¿no? Aunque parecería departamental, esas sí van amarradas a un banco y eso te puede ayudar a generar un buen historial. Págala puntual y a partir de cuando comenzas a trabajar en 2 años, pudieras ser sujeto de crédito en México. ¿Ok? Ok, perfecto. Digo por aquí, usuario 9999. Si envío remesas, ¿puedo meter ese dinero a una cuenta de banco o tendría que pagar impuestos en México? Creo que no somos los expertos para decirte eso, pero no sé si tú tengas el dato por ahí, Lalo. Realmente lo que vas a hacer es incrementar la cuenta de algún familiar en México. Hay que ver ese familiar en cómo está dado de alta ante el SAT. Sí, es importante que aquí en México estén dados de alta del SAT para poder conseguir un buen buró. Hay bancos que sí le prestan al sector informal. El sector informal es esa persona que no está de alta en el SAT, pero igual te van a pedir ingresos comprobables. Entonces, por ejemplo, una persona que se dedica al comercio, ¿no? Que tiene puestos en mercados.
difícilmente va a tener cuentas con buenos movimientos porque casi todo se maneja en efectivo, pero puedes abonarlo, es decir, que las remesas vengan con conceptos de pagos, ¿no? De compra, de mercancía. Es decir, lo que buscamos no va a ser para ti, sino va a ser para algún familiar de México y hay que evaluar a esa persona de México cómo está dada de alta y si no está dada de alta, cómo poder hacerla que sí sea sujeta de crédito. Siempre y cuando tenga sentido, ¿no? Porque lo que menos queremos hacer es una operación simulada, ¿no? Y esto no estamos a favor y no lo hacemos nosotros. ¿Qué sí hacemos? Si hacemos ayudarte a que dentro de tu informalidad te formalices, ¿no? Y que empieces a hacer las cosas correctamente para poder ser sujeto de crédito. Ya una vez sujeto de crédito, tú decides si sigues por el camino del bien, ¿no? O decides volver a salirte. Pero Al ya lado una vez oscuro. dado el crédito, así es. Ya una vez dado el crédito, la única manera que te vuelvan a revisar es si quieres cambiarte de hipoteca o si quieres comprar otra casa, pero lo difícil ya lo habrás hecho. Entonces yo siempre recomiendo que sigas por el buen camino, ¿no? Perfecto. Aprovecho, muchas gracias. Aprovecho para dejar aquí Cerratos. Si quieren o necesitan asesoría, es el comercial de Jordi Rosado de las entrevistas, el de Unifón, y miren mis amigos que no sé qué. Si necesitan apoyo en créditos hipotecarios, Eduardo los puede ayudar a nivel nacional y en Estados Unidos también, digo, para los que sean mexicanos que quieran créditos aquí, o puedes también para extranjeros. Los créditos deben de ser con objetivo vivienda en México, ¿ok? Ok, perfecto. Y nos puedes regalar tu contacto, por favor, para dejarlo aquí que puedan. Sí, claro, es el 33 15 12. 33 Bueno, si lo 15 van a 12. meter en WhatsApp, puede ser más 52 33 15 12 Ajá. 44 98. Me pueden 98. enviar un WhatsApp y ahí les puedo compartir mi correo, que también es sratos@socasesores.com. Y podemos ayudarlos en su caso, ¿no? Los revisamos, vemos el cómo sí y en dado caso de que en este momento no sean sujetos, como bien decía Víctor, siempre hay que no se pongan tristes, sino es un buen día para poder comenzar a mejorar su historial. Perfecto. Es correcto. Pues al final siempre es buen momento para tomar riendas si queremos llegar a un objetivo en términos de cualquier cosa, no nada más de temas inmobiliarios. Ya lo tienen aquí, está anclado por si necesitan. Si de plano les da mucha flojera estarse metiendo a revisar eso, mándenme un mensaje y yo les paso el contacto directo de Eduardo también, no hay ningún problema. Para todos los que quieran invertir, que necesiten crédito hipotecario o que sea compra de vivienda normal. Lo cual me quería pasar al segundo punto bueno, no al segundo punto, sino a otro tema, dejando un poquito de lado las cuestiones de México en extranjero y extranjeros. Eh, Cuando tú tienes un crédito hipotecario, me han preguntado mucho esta cuestión de cómo funciona si quiero cambiar mi hipoteca, porque compré con una hipoteca altísima, pero agarré un muy buen precio en el departamento o en la casa, pero ya bajaron las hipotecas y también quiero que nos platiques cómo se ve el mercado en términos de tasas, si van a subir, van a bajar, nos conviene o no nos conviene, pero mientras, ¿cuál es el funcionamiento de tengo un crédito al 15 y ahorita me dan uno al 10? ¿Cómo funciona eso? Perfecto, qué buen tema acabas de dar, porque justamente estamos en un entorno macroeconómico en donde las tasas de México están cada vez más altas. Últimamente se han mantenido 11.25, que es la tasa de referencia, y los bancos se basan en esta tasa para poder calcular la suya, se llama el costo del dinero, ¿no? Hoy en día podemos ver bancos como Banorte que te dan 9.48%, podemos ver un banco como Santander que te puede dar el 11.35%, pero en un crédito hipotecario no todo es la tasa de interés, sino hay que ver comisiones, hay que ver otros gastos que se deben de hacer, seguros, etcétera, y fijarse en el CAT, ¿no? Que es el costo anual total. Pero regresando a tu pregunta sobre cómo cambiarme de hipoteca, la verdad es que los bancos dan muchísimas facilidades para que te vengas con ellos, ¿no? Es decir, para comprar tu pasivo en otro banco y te mejoren las condiciones. Tan así que hay veces que en algunos bancos que te dicen, si tu pago mensual conmigo va a ser menor al que actualmente pagas en otro banco, no te revisamos ingresos. No se van a meter en temas de pedirte estados de cuenta, de ver cómo estás en el SAT. No, simplemente tu pago es menor al de ahorita y con la condición de que haya sido puntual los últimos 12 meses de tu hipoteca actual,
te hacen prácticamente el cambio, no te cobran avalúo, en la mayoría de bancos, no te cobran comisión por apertura y prácticamente lo único que hay que pagar son los gastos notariales de cambio de hipoteca, que no son los mismos que cuando compraste, porque cuando compraste la mayor parte son impuestos, ¿no? Impuestos de adquisición, entre otros, que hacen que sea más o menos el 5% del valor de la propiedad, pero cuando te cambias de hipoteca, normalmente se ajustan a lo que es simplemente dar de baja la hipoteca anterior y dar de alta la nueva hipoteca, que estamos hablando, dependiendo del estado, pero entre 15,000, 20,000 pesos, ¿no? No es nada comparado con el pago que hiciste anteriormente. Y que muchas veces lo suman al crédito para que ni siquiera tengas que pagar nada y simplemente tengas esta mejora. Tu broker hipotecario te puede ayudar en hacer esta comparativa. Hoy actualmente pagas tanto, terminarías pagando esta cantidad, pero con esta mejora vas a terminar pagando mucho menos, tu pago mensual va a bajar y te ahorras 5 años, ¿no? De acuerdo. Casi siempre hay una mejora. Sí, al final de cuentas son, lo que les digo, las diferencias son mínimas, no esperen ver que bajó de 15,000 a 8,000 pesos el crédito, pero sutilmente, como mencionas, esa pequeña diferencia puede hacer que termines ahorrándote 5 años, 3 años en tu crédito hipotecario, que es un montón de dinero, dirían los argentinos, un montón de guita. Antes de pasarme al otro punto que mencionaba de las proyecciones, por aquí nos pregunta inversiones en México. Soy asalariado ante el SAT, gano menos de 400,000 pesos al año, invierto en la bolsa, ¿pagaría impuestos? Sí, sí tienes que pagar impuestos. Digo, no soy experto contador, pero es importante que esto sí lo sé. Todas las cuestiones que generen ingresos, así como en los créditos está el CAT, el costo anual total, en las inversiones hay un GAT, que es una ganancia anual total, y esa es la que tienes que considerar, porque te van a descontar los impuestos, dependiendo en qué empresa estés, o bueno, con quién estés invirtiendo, te van a descontar impuestos, sobre todo hay impuestos, ¿va? Ahora sí, ¿cómo ves las tasas de crédito? Ahorita andamos por ahí de un 13%, 12%, ¿cómo están ahorita y hacia dónde van? Bien, ¿cuál es el panorama o el horizonte de las tasas hipotecarias? Realmente, como les comentaba hace un momento, puedes encontrar hoy desde 9,45 hasta 11,35, dependiendo también de tu nivel de riesgo. A los mejores perfiles les van a dar la menor tasa y a los perfiles un poco turbulentos les pueden dar una mayor tasa. Un poco turbulentos me refiero a que si alguna vez fuiste un poco impuntual, se te fue, por ejemplo, con un día que te pases de tu fecha de pago, ya entras al número 2, que es fecha de atraso de 1 a 30 días. Hay bancos que por tener un número 2 no te dan su mejor oferta, si no pasan a la siguiente. Es importante mencionarlo, por eso siempre lo mejor es pagar 5 días antes de la fecha límite de pago. De esta manera evitas que llegue al número 2 en tu reporte de buró. El horizonte, realmente lo que pronosticamos los analistas expertos financieros es de que vamos a entrar en una meseta, como actualmente estamos viendo en cuanto a niveles de tasa, porque los niveles de tasa no simplemente se colocan porque se le antojó al Banco de México, sino porque lo que buscamos es precisamente reducir la inflación, ¿no? O mitigarla de alguna manera. ¿Por qué? Porque al incrementar la tasa de interés, lo que pasa es que desincentivas el crédito, menos personas tienen dinero, hay menos consumo y si hay menos consumo, los precios dejan de subir, ¿no? Y por el lado contrario, en un entorno macroeconómico en donde hay mucho dinero en el mercado, bajan las tasas de interés, incentivan el crédito. Recordemos que hace menos de 4 años la tasa en Estados Unidos era del 0%, ¿no? Es decir, te prestaban dinero gratis. ¿Por qué? Porque querían incrementar la economía, personas empezaban a pedir dinero sin problema, entonces todos tenían para gastar. ¿Qué pasó con esto? Todos los precios comenzaron a subir, oferta y demanda, ¿no? ¿Cuál es el horizonte que tenemos hablando de México? Es de que a partir de a mediados del 2025 podamos ver una reducción consistente y considerable en las tasas de interés, bajando de a un 10, a un 9, a un 8%, ¿no? Y ya para llegar a un 6%, como estábamos hace 5 años, depende de múltiples factores, ¿no? Pero normalmente estimamos finales de 2025, inicios de 2026. ¿Qué significa? Que si tú hoy contratas una tasa del 10%, ¿por qué? Porque encontraste una muy buena oferta, la zona va a crecer de plusvalía, todo ese tipo de cosas, yo te recomiendo compra. Siempre me preguntan, ¿cuándo es el mejor momento para comprar? Hoy, ¿no?
¿Por qué? Porque el día de mañana la propiedad que habías visto ya subió de precio, ¿no? Sí, tienes una tasa de interés relativamente alta conforme a lo histórico, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar? Que en 3 años puedes cambiarte de hipoteca, ¿no? Porque ya bajaron considerablemente. Y al bajarte de hipoteca, pues vas a terminar pagando mucho más rápido. Es decir, en vez de 20 años que contrataste el crédito, vas a terminar pagando la mitad. Y a los 10 años ya vas a poder tener un patrimonio fijo, ¿no? Y eso es algo que no muchas personas logran. Claro. Entonces, para no decirlo yo y que lo repitas tú, ¿es bueno comprar ahorita aunque las tasas estén altas? Sí, Ya lo sí, escucharon, es bueno. señores. Señoras, señores y señores. Eso es importante. A ver, en México puede que tengamos muchas características en el mercado inmobiliario que no nos benefician tanto como quisiéramos, como los gurús nos dicen de Estados Unidos. Hicimos un live platicando de esto hace poquito. A ver, en México no puedes... en Estados Unidos les platicaba Eduardo que hay unos gurús que transmiten mucho esta estrategia. Compra una propiedad con un enganche mínimo y cuando esa propiedad valga $50,000 más, pides un crédito personal como garantía de esa propiedad y con esa diferencia tú pagas el crédito que tenías hipotecario y vas y haces lo mismo con otra propiedad. Aquí en México, si la propiedad está hipotecada, se finit. No te pueden prestar 2 veces por esa propiedad. ¿Me equivoco? Sí, es correcto, ¿no? En Estados Unidos se permite ese leverage, ¿no? Esa ventaja. Aquí no, ¿no? En México la casa está hipotecada, tiene un gravamen ante el registro público de la propiedad, ¿no? Y para que puedas hacer lo que sea con esa casa, debes de quitarle el gravamen. Hay financieras, eso sí, no te puedo decir que no. Hay financieras que sí te aceptan un doble gravamen, ¿no? Es decir, te regraban la propiedad porque el crédito es mucho menor, ¿no? Es decir, tú ya pediste un crédito por 1 millón de pesos para una propiedad que vale 2 y al siguiente día estás pidiendo un crédito de 50,000 pesos y te piden garantía hipotecaria, Ahí está. probablemente te pueden aceptar un doble gravamen, pero es difícil, ¿no? Debe ser, es un caso muy específico, puede existir, pero normalmente hoy en día con los riesgos que hay, cada vez más financieras empiezan a Se eliminar como niegan. esa posibilidad, ¿no? Sobre todo porque si en dado caso el cliente no paga, ahora sí ya se meten en temas con el banco. Es decir, a ti te deben 1 millón, a mí me deben 50,000 pesos. Bueno, pues la casa hoy vale 2 millones, a ti te pago el millón, a mí me pago los 50,000 pesos más los intereses moratorios y si sobra algo, se lo regresamos a la A la persona, ¿no? persona, ¿no? Y que Así es, últimamente pero para casos prácticos de lo que se quiere hacer, así te prestaran el otro millón, no te va a alcanzar para pagar lo que debes y además sacar otra propiedad, ¿no? así es. Lo cual me llevaba, o me lleva al siguiente punto, que es, aunque no tengamos esas ventajas y esas formalidades de poder tener dobles hipotecas, tenemos otras muy buenas ventajas. Uno, que el sector inmobiliario en México es muy estable en cuestiones de precios. Sí existen las minusvalías, se los he platicado. Cuando las propiedades mantienen su valor en el tiempo y no incrementan más allá de la inflación, están teniendo minusvalías, porque están valiendo menos relativamente. Entonces, sí existen las minusvalías en México, pero es un caso muy específico de ciertas zonas y en términos generales es muy estable. Entonces, tenemos algunas ventajas como que te prestan el historial, o sea, bueno, más bien, cuando tú tienes un ingreso considerablemente estable, me refiero a que estás en nómina y todo esto, te beneficia más que aún cuando eres un empresario o cuando eres alguien que tiene un ingreso por su cuenta. No vamos a decir informal, porque a lo mejor sí lo tienes todo dado de alta formal, pero te beneficia que tengas un salario de nómina. Entonces, hay muchas cosas que en México nos ayudan más. Las plusvalías, a lo mejor no nos vamos al cielo como en Estados Unidos, que un día vale $100,000, al día siguiente 120 y en 3 días ya vale $140,000 esa propiedad. A lo mejor no nos pasa, pero sí tenemos una economía estable. Las propiedades van así. A lo mejor no se ve que vayan así en picado hacia arriba, pero van así, van así, van así. Entonces eso te Claro. beneficia para planear a futuro y planear las inversiones que hagas y que sepas que si hoy tomas la decisión de comprar con una tasa alta, mañana puede cambiar el panorama y te benefició la plusvalía por haber comprado barato, por así decirlo, ¿no? Porque algo que también les digo, Eduardo, es que las propiedades no es que hoy estén baratas y mañana caras, solamente hoy no están tan caras como van a estar mañana, porque siempre van a ir subiendo, ¿no? Entonces, Es correcto, sí, porque es interesante. Si volteas al pasado dices, órale, ya cuesta 1 millón más que hace 3 años. Sí, efectivamente. ¿No? ¿Por qué? Porque hay mucho factor económico que está favoreciendo al incremento de tasas y al incremento del valor de las casas, que es principalmente es
cómo la posición de México, cómo se encuentra y de ciertos estados y cómo el mundo está viendo en México. Recordemos que a partir de la pandemia, la globalización le dio punto final a su historia, ¿no? ¿Qué significa eso de tener empresas o tu armadora en China y tener también tu empresa diseñadora en otro lado y juntarlas para vender en Estados Unidos? Ya no es opción, ¿no? Lo que están haciendo es el famoso nearshoring, ¿no? Que es estar posicionado cerca de donde está tu mercado principal, y en este caso México, que el 81% de sus exportaciones son para Estados Unidos. Esto significa que pues nuestro principal cliente, que es precisamente Estados Unidos, necesita posicionarse en México. Eso significa mayor necesidad de empleo, mayor necesidad de un perfil en específico, mayor necesidad de vivienda. Por Claro. ende, la vivienda va a comenzar a incrementar, no en todo México, eso es importante, ¿no? Debes de evaluar qué opciones tienes, cómo se ha comportado la zona, que tenga todos los servicios, porque si quieres sentirte muy visionario y comprar una propiedad en medio de la nada, muy probablemente va a tardar mucho en llegar al precio que esperas, ¿no? Pero y no simplemente porque sea un desarrollo a 5 minutos de la playa, ¿no? Y que te ponga nada más ahí una calle principal, puede ser buena opción. Siempre ten esa sensibilidad de saber qué es lo que se viene para esa región. A partir del centro hacia el norte, más cercano a la frontera, ¿no? Está subiendo mucho más en promedio el precio por metro cuadrado industrial que en el sur, pero no significa que no vaya a subir. Entonces, entendamos que también estas tasas de interés de los bancos están nacionalizadas, ¿no? Es decir, va a ser la misma tasa que te van a cobrar en Tijuana que te van a cobrar en Cancún. Entonces, eso también tú lo debes de tomar a tu favor para saber cuál va a ser la zona que más incremento va a tener, ¿no? No es comprar por comprar. Exactamente. No nada más a tomar la decisión, que es algo que he tratado de compartirles mucho desde el lado de la experiencia. Hay muchas veces que por un mal asesoramiento, tanto hipotecario como inmobiliario sobre todo, no todas las propiedades son la mejor opción para ti. A lo mejor esa propiedad es la mejor opción para alguien, pero no necesariamente es para ti. Y el chiste es encontrar cuál es la mejor oferta para ti, que te vaya a hacer sentido con el objetivo que tienes. Y también, como dice Eduardo, investigar bien cuál es el panorama de un lugar en específico para poder aprovechar. Si lo que quieres es aprovechar plusvalía o algo así, ¿sí se escucha? El micrófono luego se deja de escuchar. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la mejor situación de la propiedad para que puedas tener una ventaja con respecto a otros lugares que quieras hacer una inversión, ¿no? Por aquí nos menciona Nicolás, ¿a cuántos años son el crédito hipotecario? Y hacer un ejemplo con peras y manzanas. Por ahí, Eduardo, creo que está muy básica esta, pero bueno, si nos quieres platicar cuáles son las opciones de créditos hipotecarios en México. Claro, depende mucho cuál sea tu perfil, ¿no? Y qué es lo que estás buscando, pero normalmente el crédito hipotecario se puede sacar desde 5 años y hoy en día ya hay bancos que te pueden prestar hasta 25 años si haces conexión también con Infonavit y la parte la parte de Cofinavit, ¿no? Entonces, sí se puede. Y las tasas de interés hay desde 9.48, hay unos que te pueden inclusive bajar esa tasa si contratas cierta prima de seguro con ellos, es decir, las condiciones son muy específicas, pero puedes encontrar desde un 9.48% hasta un 13.48%, dependiendo de tu perfil de riesgo y cuánto es lo que vayas a pedir, porque si tú pides el 90% del valor de la propiedad, vas a entrar a un nivel de tasas, pero si pides menos del 60, el 40 inclusive, pueden bajar la tasa hasta su mínimo posible, ¿no? Entonces, okay, sí hay muchas opciones, hay más de 81 productos financieros hipotecarios y siempre pues va a haber más de uno que se acomode a tus necesidades. ¿Okay? Perfecto. Y hablando de ese tema justamente de los créditos hipotecarios y de las tasas y, bueno, mencionabas ahí algo del Cofinavit. Sí. Hay una cosa que nos preguntan mucho, o que me preguntan mucho sobre nunca sé cómo se llama, el fondo de su cuenta o vivienda de su cuenta, esa cosa, o sea, nunca me acuerdo el nombre, tengo ahí como una dislexia con ese nombre. ¿Nos puedes platicar qué es? O sea, de qué, porque hay mucha gente que no entiende si es crédito, si es su dinero, si es un préstamo, o sea, qué es y cómo lo puedes utilizar.
Bien, el crédito hipotecario no es tu dinero, ¿no? Es dinero del banco que te va a prestar y que vas a dejar en garantía la propiedad que acabas de comprar. Es decir, tú te comprometes a pagar durante el plazo que tú elegiste a la tasa que te ofertaron esa mensualidad, ¿no? Que al acabarse el tiempo terminas el compromiso con ese banco. Ahora, el banco para protegerse de que si le pagues, aparte de que le estás pagando una tasa de interés y de la garantía que estás dejando en dado caso que no pagues, pues también incluye ciertos seguros por si te llegas a invalidar hablando de tu actividad principal, ¿no? Si llegas a faltar, ¿no? Si llegas a fallecer, el beneficiario va a ser el banco, ¿no? Pero tu deuda queda saldada. Esto quiere decir que pues sí, no lo teníamos planeado, pero llegaste a fallecer, entonces queda pagada la deuda de lo que debías, ¿no? El saldo insoluto hasta ese momento de tu fallecimiento y queda ya libre de deuda para que tu beneficiario puedas comenzar a hacer el trámite de cancelación de hipoteca y de escrituración a su nombre, ¿no? No te hacen todo, ellos simplemente eliminan la deuda, pero tú tienes que hacer todo el tema de cancelación de hipoteca, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es un crédito hipotecario, un crédito que te presta el banco, es dinero del banco, tú dejas en garantía tu nueva propiedad con el objetivo de que puedas comprar una vivienda, ¿ok? No, no se puede comprar nada que sea comercial, ¿no? No puedes sacar un crédito hipotecario para un local comercial o para una casa, por ejemplo, que tenga local comercial, debe ser exclusivamente vivienda. ¿Okay? Perfecto. Acá se tomar un tema importantísimo ahí, que lo quiero reservar un poquito para más adelante en estas preguntas, pero ya que estamos hablando de los básicos de los créditos hipotecarios, ¿cómo funciona un Cofinavit? Para que sepan aquí las personas. Un Cofinavit es una combinación entre la parte del Infonavit, que todos los que son actualmente empleados tienen la obligación, sus patrones y ellos, de dar una parte a abonar para la fondo de ahorro de vivienda y también para su retiro, ¿no? Entonces el Infonavit lo que hace es captar esta aportación y te dice, basado en las semanas que tienes cotizadas, es decir, las semanas que has trabajado, te podemos llegar a prestar tanto. Ahora, el Infonavit sí te puede investigar en buró de crédito, pero no te puede negar el crédito si tienes un mal historial. ¿Esto qué significa? Que si tú alguna vez no pagaste una tarjeta o lo que sea, por ende tienes un mal historial, no significa que no puedas ser acreedor con el Infonavit. Eso sí, te castigan el monto del crédito. Te castigan el 40%, del 30 al 40% del monto del crédito. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te metes a tu portal de Infonavit con tu número de seguro social, con tu contraseña, ves cuánto te prestan y si autorizas la revisión de buró, pues te van a decir, no, pues no te prestamos más porque tienes un problema, ¿no? Pero si no autorizas la revisión de buró, ese número es con el que puedes contar, ¿no? Y para que puedas aprovechar también tu ahorro en la subcuenta de vivienda. Pero ese es 100% Infonavit. Cabe mencionar que los brokers no trabajamos con Infonavit porque Infonavit no paga. Lo que sí hacemos es cuando entra el Cofinavit, que en este caso el Cofinavit te presta una parte mucho menor a lo que te va a prestar el banco, pero de esta manera puedes aprovechar tu ahorro en la subcuenta de vivienda para que te pueda ayudar para los gastos notariales, es decir, para la compra de la propiedad y no entra dentro del crédito. Entonces, una parte de tu salario a partir del Cofinavit se va a ir para pagar el crédito Infonavit, que es a 30 años, y la otra parte la vas a pagar al banco a 20 años o tu mensualidad que te habían dicho, ¿no? De acuerdo. Entonces, sí es muy buen producto. Su fondo de vivienda, ¿eso qué es? ¿Ese dinero para qué lo puedes utilizar o qué es, básicamente? El fondo de vivienda es esta cantidad que ahorras tanto tú como tu patrón, ¿no? Que es un porcentaje de tu salario, importantísimo. Si te tienen dado de alta con el mínimo, con un salario diferente al que normalmente estás percibiendo, esto afecta en tu ahorro en la subcuenta de vivienda, porque para el Infonavit le estás diciendo que no estás ganando lo suficiente o estás ganando el mínimo, por ende una parte más chiquita se va a ir a sumar a tu ahorro. Lo ideal sería que te emplearas en empresas que te dan de alta al 100%, ¿no? Para que una parte, este porcentaje específico se esté abonando bimestralmente a tu subcuenta de vivienda. ¿Para qué puedes utilizar el dinero? Para lo que quieras, siempre y cuando el destino sea vivienda. Para lo que quieras me refiero. Te puede servir
tanto para gastos notariales, para bajar el monto del crédito. Es decir, es un dinero que tú ya cuentas, que la única manera para sacarlo es comprar una vivienda. De acuerdo, ¿Ok? ok. Y por ahí tengo entendido que lo puedes usar para el pago de escrituras, ¿no? Ese dinero. Sí, 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 sí lo perfecto. puedes utilizar, ¿no? Porque en este caso lo que se hace es, bueno, el crédito total del Infonavit y la parte que tiene ahorrada en la subcuenta de vivienda, se va a sacar una parte que se va a ir a la notaría, ¿no? Y se va a pagar para los gastos notariales. Al final, el Infonavit, la verdad es que es muy claro, te dice, esto es lo que te prestamos, menos los gastos notariales, más tu subcuenta de vivienda, contarías con, y ese es el número que nos importa a nosotros, para cuadrar los números con el crédito del banco. Y sumas dos instituciones y aprovechas tu ahorro en la subcuenta de vivienda. Perfecto. Eh, Aquí hay un par de preguntas interesantes que quiero tocar para pasarnos a dos temas que me interesan mucho platicar contigo, que es justamente el que mencionabas. No puedes pedir un crédito hipotecario para el tema de cuestiones comerciales, pero hay maneras en las que pudiéramos aprovechar, si ya tenemos propiedades, para poder hacer mano de ese dinero e invertir. Y el otro Es punto correcto. es con respecto a cuántos créditos hipotecarios podemos obtener, pero antes me quiero ir aquí a Kofi, que nos menciona, pueden hablar del INVI y cómo funciona. Yo tengo una noción muy pequeña del INVI, la verdad. ¿Tú sabes qué es el INVI? El Instituto Nacional de Vivienda. Ajá. Bien. Realmente, fíjate, yo también tengo una noción, ¿no? Realmente con los que trabajamos es principalmente Infonavit. Hay unos brokers hipotecarios también expertos en la parte de Fobiste, ¿no? Pero normalmente con los desarrollos con los que yo trabajo, casi nadie acepta, ¿no? El Fobiste, sobre todo por las condiciones de pago, ¿no? Son mucho más específicas. Pero hay algunos brokers que sí lo trabajan y conocen muy bien a todo lo que es los alcances del mismo, ¿no? Normalmente con los que más se trabaja es Infonavit, ¿no? Y las otras instituciones bancarias. Ahora, el INVI no estoy muy informado del tema, pero lo que sí debemos de saber es de que toda propiedad que se compra a través del Infonavit debe de estar registrado, ¿no? En el Instituto Nacional de Vivienda, ¿no? En todo lo que es este registro nacional de vivienda. ¿Por qué? Porque lo que busca el Infonavit es principalmente que todo se haga en la formalidad. Y sí vamos a llegar a un punto en donde se haga mucho más digital, ¿no? El tema, porque actualmente en las notarías es mucho, por ejemplo, de revisar el cotejo, ¿no? Ya estamos hablando de una vez que se te autoriza el crédito de Infonavit, cómo es el proceso y para que le paguen. En un crédito hipotecario, prácticamente el mismo día de la firma de escritura se le va a depositar al vendedor. El mismo día. Y con el Infonavit no funciona así. Depende también en el estado en el que te encuentres, porque el Infonavit se rige también por estados, ¿no? O tiene más bien la carga laboral por estados, por lo que puede ser que tarden hasta 2 semanas para el pago, ¿no? Siempre y cuando el cotejo esté de acuerdo, esté todo en Todo en regla. Si orden. hay algo, si hay algo, un numerito que no cuadra, tienen que regresar y tienen que hacer un montón de testeos a la escritura, lo que sea, pero el punto es de que vamos a llegar a este nivel en donde la mayor cantidad de trámites sea de manera digital. No, pero sí, no estoy muy informado del INVI, pero lo importante es del Infonavit y del Fobiste. Muchas gracias por compartirnos esa parte de experiencia que tienes, sobre todo tú que estás también del lado de los créditos hipotecarios, que estás más inmiscuido en eso. Y digo, al final de cuentas, lo que siempre les menciono en este tipo de lives o en los videos es que esto es una comunidad y aprendemos de todo. Me ha tocado también que los seguidores me den lecciones a mí de que, mira, así, asado, y el chiste es aprender todos, ¿no? Ahora sí, menciona justamente Kofi también, se pueden ocupar créditos de remodelación, que es algo que quería pasar con respecto a, tú ya tienes una propiedad y puedes hacer mano de esa propiedad siempre y cuando esté liquidada para otros tipos de créditos, y lo cual lo quiero dejar más abierto para que nos puedas platicar qué tipos de créditos se pueden respecto a los bancos, o sea, qué tipos de créditos respecto a banco e hipoteca te pueden dar y cómo se utilizan y cuál es el más caro. Por ahí me platicabas, yo tenía una telaraña en la cabeza respecto a los créditos y me dijiste, no, pues fíjate que de hecho es este crédito en particular, que me acuerdo que era el de tierra, no es tan caro como parece o como lo hacen ver. Entonces, si nos quieres platicar cuál es como la gama de créditos que puedes tener tú como persona referente a la vivienda.
Sí, claro. Bueno, hablando de los créditos hipotecarios bancarios, ¿no? Existe el crédito para remodelación, que es tú ya tienes una propiedad y la quieres remodelar, ¿no? Normalmente estos tipos de crédito de remodelación te lo van a dar por ministraciones, que quiere decir, conforme vaya avanzando la obra, te van a ir soltando el dinero, aunque ya te hayan aprobado la totalidad del crédito, ¿no? Eh, Normalmente va el banco, revisa los avances, aprueba y te mandan la siguiente parte. Está también el crédito de terreno más construcción para que puedas comprar tu terreno y aparte construirlo. De la misma manera, te prestan un porcentaje del valor del crédito y te prestan un porcentaje del valor de la construcción. Para la construcción debes de tener un proyecto arquitectónico que esté elaborado por un arquitecto que tenga su cédula profesional, ¿no? Es importante tomar estas consideraciones porque hay veces que dicen, no, pues tengo un primo que es ingeniero, que está estudiando y me lo hizo muy padre, pero ese no entraría dentro del proyecto, sobre todo para basarnos en el tema del presupuesto de obra, ¿no? Y bueno, cuando solicitas un crédito tanto de terreno más construcción como el de remodelación, es importante que te des de alta la remodelación o construcción entre obras públicas. O sea, el banco obviamente va a hacer todo dentro de la normalidad y hasta que salgan ese tipo de reglamentaciones aprobadas, ya te empiezan a soltar también el dinero, ¿no? Y puedes comenzar con lo tuyo. También están los créditos de liquidez, que hace referencia a la pregunta que me dijiste de que, bueno, no funciona para comercial, pero ¿qué pasa si ya tienes una propiedad? Si tú ya cuentas con una propiedad libre de gravamen, es decir, que ya hayas pagado cualquier tipo de hipoteca o no esté hipotecada en ningún sentido, puedes hipotecarla con destino liquidez. Esto quiere decir que te van a prestar un porcentaje del valor comercial de tu casa, no te van a prestar el 90, no te van a prestar el 80, normalmente se va desde el 70 hacia abajo dependiendo de tu perfil de riesgo, ¿no? Y te No van te a prestar preguntan una para qué cantidad. lo quieres. No te pregunta para qué lo quieres, ¿no? Normalmente hay unos bancos que sí te dicen para qué es, para compra de pasivo, etcétera, pero otros no. Ok, ¿Ok? muy bien. Y digo, aquí, por ejemplo, nos pregunta Nicolás también, ¿hay crédito exclusivo para construir y cuáles son los requisitos que tiene que tener el terreno? O sea, tú no es ni siquiera para comprar, tú ya tienes el terreno, pero ¿qué Ujú. necesitaría que el terreno tuviera? Porque a lo mejor me ha pasado mucho Ok, estos terrenos sí. de inversión que están a las afueras. Es importante mencionarlo y gracias por la pregunta. El terreno debe de estar en una zona urbana, debe de tener todos los servicios a pie del terreno, es decir, luz, agua, drenaje, que si está en un fraccionamiento, el fraccionamiento tenga régimen de condominio con habitabilidad, ¿no? Es decir, que esté prácticamente listo para construir, ¿no? Eso es lo que necesita. Un terreno en zona rural no se puede. Si no tiene drenaje, no se puede. No. Sobre todo, piensen como el banco, ¿no? El banco necesita tener una garantía que vaya a ser fácil de vender en dado caso de que no pagues, ¿no? Claro. Así que esos son los requerimientos. Hay otros bancos que te piden un poco menos, pero al fin de cuentas es lo mismo, ¿no? Zona urbana y todos los servicios. Ok, y funciona igual con administraciones, o sea, no te van a soltar de golpe. Hay veces que dependiendo del monto del crédito te pueden soltar todo de golpe, ¿no? Ok, Pero si es un crédito de considerable, sí te están soltando por administraciones. ok. Y digo, ya nos quedan, te había prometido que hasta las 11, así que Sí. aprovechen las dudas que puedan tener aquí rapidísimo. Hay una en particular Bien. que a mí me gustaría preguntarte es, suponiendo que tengo los miles de millones de pesos al mes para confirmar que gano y que todo, ¿hasta cuántos créditos puedo tener? No hay un límite. No hay un límite. No hay un límite más que el número de instituciones bancarias, ¿no? Difícilmente el mismo banco te va a prestar más Dos de veces. dos, Ok, ¿no? Pues sí hay los bancos, o sea, tú puedes pedir tantos créditos hipotecarios quieras, siempre y cuando tu capacidad de pago lo permita, ¿no? Tu capacidad de pago es cuánto gano menos un porcentaje menos tus compromisos en buró, ¿no? Si todo eso suman los 1,000 millones, ¿no? Puedes hipotecar todas las casas que quieras, ¿no? ok, O sea, no pasa absolutamente nada porque lo puedes pagar. ok, Hay bancos que, por ejemplo, te dicen, el primer crédito te presté el 90%, el segundo crédito te voy a prestar el 80%. Es decir, te castigan si sacas otro crédito con ellos, hablando de porcentaje para medir también su riesgo. Pero hablando de que si quieres dos o tres,
No sin hay ningún una... problema te lo pueden prestar y si quieres el 90% de aforo, simplemente lo solicitas en 3 bancos distintos. Ok. Y por último, respecto al tema de qué características tiene que tocar, que a lo mejor es algo muy básico, pero nunca lo platicamos en este live. ¿Qué tendrías que tener o qué tienes que tener tú para pedir un crédito? Principalmente ingresos comprobables, ¿no? Es decir, nada debajo de la cama, todo, inclusive lo ganes en efectivo, depositarlo a tu cuenta, ¿no? Con el objetivo de que nosotros te vamos a solicitar los últimos 6 meses, ¿no? Ahora, hablando de políticas generales, debes de tener al menos 2 años dados de alta en el SAT, ¿no? Sin cambio de régimen, ¿no? Si cambias de régimen, ahora comienzan ahí a contar los 2 años, ¿no? Ok. Hablando de que si eras asalariado y luego te cambiaste a arrendatario, ¿no? Tendrían que contar 2 años. Depende del banco. Te estoy hablando como de lo que piden lo general. Hay unos que piden menos, otros que piden más, ¿no? Eh, Eso es lo primero, los ingresos comprobables. Lo siguiente es un historial crediticio sano, ¿no? Verificar, saca tu reporte de buró, te metes a Google, pones reporte especial de buró, metes tus datos y si no lo has sacado en el último año te va a salir totalmente gratis. Ahora, ahí mismo vienen opciones para que te digan, oye, quiero interpretarlo o no sé cómo interpretarlo, etcétera. Ahí mismo te puede dar opciones para que te diga, vas bien o vas mal. El punto Ok. es que si ves una cruz, estás mal. Si ves un signo de admiración, hay algo que debes de verificar. Y si ves pura palomita verde, todo está bien, ¿no? Pero lo que nosotros nos fijamos es en tu compromiso mensual. ¿Cuántos meses sin intereses has firmado? ¿Cuántos compromisos reales tienes? Los vamos a restar de tus ingresos a un porcentaje y vamos a obtener tu capacidad de endeudamiento. Si esa capacidad de endeudamiento es viable para un pago de crédito hipotecario, te prestan sin ningún problema, ¿no? ¿Cuánto? Más o menos la matemática es por cada 10,000, 11,000 pesos que tengas libre al mes, te pueden prestar 1,000,000 de pesos a 20 años. Ok. ¿Okay? Entonces, si haces tus matemáticas y te quedan 20,000 pesos al mes, probablemente puedas alcanzar un crédito de 2,000,000 de pesos. Perfecto. Y por aquí, Nicolás, ya te lo prometo, es la última, mi estimado Eduardo, para que te puedas ir a desayunar a gusto. Nos Uh pregunta -huh. qué es régimen. Régimen es, o sea, se refiere al, básicamente, bajo qué concepto generas ingresos en México. El SAT te lo va a pedir. Hay muchos regímenes, entonces tienes que hablar con tu contador para ver específicamente bajo cuál vas a estar. La mayoría de las personas que están empleadas están bajo un régimen de salarios, sueldos y salarios, entonces, pero eso es importante revisarlo con el contador. Nos pregunta, lo quería responder, pero la otra que nos hizo también es usar un familiar. ¿Qué tanto recomiendas, pues, este tipo Uh pues, -huh. de me voy con mi primo o mi mamá o todo esto? Sí sucede, pero entendamos de que el crédito se le va a prestar a esta persona que está demostrando los ingresos, la propiedad va a estar a su nombre, o sea, por ningún motivo van a poner a otra persona en el crédito que no participa, ¿no? En las escrituras que no participa en el crédito. A quien esté el nombre del crédito, así sea el 50% del aforo, es decir, de lo que vale la propiedad, a ese nombre va a salir el 100% de las escrituras, a menos que compartan la responsabilidad del crédito, que es cuando en el crédito entra un titular y un obligado solidario, ¿no? Que es que dependiendo de la relación familiar es al banco del que entrarían. Hay bancos que sí te aceptan que sean familiares directos, que sí te acepta que sean matrimonio o cónyuges que no tengan una relación matrimonial, un contrato, pero depende mucho del banco. Ahora, no lo recomiendo mucho porque aunque le hagas firmar pagarés, aunque sea lo que sea, eh, pues la casa va a estar a su nombre, ¿no? Perfecto. Es Entonces, importante que consideren eso. Y bueno, nos vamos despidiendo nada más. Estas dos me parece que son importantes mencionarlas. Eh, Tasa de crédito para liquidez varía mucho, pero más o menos como cuánto te pagan. importante, el Bueno, crédito de cuánto. liquidez es el que más cobra, ¿no? Toma en cuenta que un crédito personal, es decir, en donde no dejas garantía, te está cobrando de entre el 2,5 al 3% mensual, ¿no? Mensual. Entonces estamos hablando de un 30 a un 40% anual, ¿no? Esto hablando de un crédito personal, pero un crédito de liquidez, que es cuando hipotecas tu propiedad para obtener dinero sin importar el destino, normalmente te cobra de un 15 a un 20%. Entonces estamos hablando de la De la mitad mitad. de una tasa de interés de un crédito personal. Eso sí, dejas tu propiedad en garantía, Y además ¿no? con un monto
probablemente más alto de lo que sería un crédito personal, ¿no? Es correcto. Y Vicky nos menciona ya, hola, ¿qué banco te da el mejor crédito? Digo, creo que varía mucho de muchos factores, pero ¿tú tienes alguna recomendación en estos momentos? Realmente todos los bancos son buenos dependiendo de tu perfil, ¿no? Lo primero hay que ver es de qué manera generar los ingresos para saber qué banco te toma mejor tus ingresos, ¿no? ¿Qué banco puede aceptarte, por ejemplo, que mandes un comprobante de pago y que no se espera que el buró de crédito reporte que ya liquidaste esa cuenta, ¿no? Ese tipo de cosas nos lleva a cuál es el mejor banco. No puedo decir, este es el top, ¿no? Y te conviene en todos los sentidos, sino hasta ver tu caso. Pero nosotros trabajamos exclusivamente con los mejores bancos de México, lo cual nos permite presentarte una comparativa y que tú junto con nosotros tomes la mejor decisión. Nosotros nunca te vamos a imponer de que este es tu mejor banco, sino te vamos a recomendar y tú nos decides por cuál te quieres ir. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Pues nos preguntan, hola, ¿esto se va a guardar? Sí, sí se va a guardar, ya saben, lo pueden ir a ver. Gracias, dice Vicky, con gusto. Sí, se va a guardar, lo pueden ir a ver a YouTube, como B Barrios Oficial, ahí está mi perfil, igual que en TikTok, igual que en Instagram. Y les recuerdo, aquí estuvo todo el live, casi todo el live, el contacto directo de Eduardo Serratos, que es experto en broker, bueno, es un experto en temas hipotecarios, es broker hipotecario, está su teléfono de WhatsApp directo, está su correo directo, y si de plano les da flojera y no lo quieren anotar, mándenme mensaje y yo les mando el contacto directo de Eduardo, que los va a poder ayudar de nuevo. A nivel nacional, desde Tijuana hasta Cancún y en Estados Unidos también. O sea, no hay una excusa. Eduardo no cobra por sus servicios de asesoramiento, es totalmente gratis y es un chingón en lo que hace. La verdad es que me ha apoyado y ha apoyado a varios de los seguidores del canal inclusive. Entonces, si tienen ahí la aplicación de que quieren comprar una propiedad o si andan viendo los temas de créditos hipotecarios, créanme, referidísimo, de las pocas personas que puedo recomendar a ciegas, así con una banda, es Eduardo. Entonces, Gracias. realmente pueden pedir ayuda con él y estoy seguro que les va a dar un excelente servicio. Y pues, Eduardo, quiero agradecerte a ti por tomarte este tiempo que digo, aquí nos diste a nosotros, llevamos 1 hora y cuarto básicamente, pero a mí y a todos los seguidores del canal indirectamente nos has dado muchísimas horas. Entonces te quiero agradecer a mi nombre y a nombre de todos, y también quiero dejar el espacio, no sé si quieras algo que quieras agregar, algo que quieras compartirnos. Realmente también agradezco mucho la invitación, gracias a todos los a participantes, tus dudas son las que al fin de cuentas abonan al tema, ¿no? Y las que nos hacen que esto sea más nutrido. Siempre pongan en tela de juicio lo que están comprando, busquen opciones que realmente puedan tener un valor agregado para ustedes y sobre todo apóyense de profesionales. Yo que soy broker hipotecario tengo una certificación y se las puedo compartir sin problema. Chequen también con donde vayan, donde compartan, cuiden sus documentos personales y siempre tengan esa sensibilidad de dónde están invirtiendo, por qué les está costando esto, ¿no? Pregúntense 2 veces, no simplemente lo hagan porque les nació, ¿no? Sino porque tienen una visión de negocio y una necesidad de vivienda nueva. Así que ya les dejaron mi contacto, estoy a sus órdenes y espero pronto volver a saber de ustedes. Perfecto. Eduardo, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y seguramente estaremos en contacto muy pronto. Así Gracias, Vic. que tengas bonito Abrazo. domingo. Un abrazo. Igualmente, hasta luego, bye. Ahí. Pues ya lo escucharon, chicos. Voy a dar por terminado aquí el live. Me voy a conectar en el teléfono unos minutitos para dar respuestas, preguntas y respuestas. Así que váyanse a mi perfil, no se salgan de TikTok. En 2 segunditos estamos en el live, en otro live, para poder dejar hasta aquí es el que se va a subir a YouTube. Recuerden, pueden ir a verlo a YouTube en B Barrios Oficial. Hoy mismo va a estar subido en la plataforma. Seguramente voy a subir algunos clips de aquí a TikTok porque hubo muchísima información de mucho valor. Les recuerdo, aquí está el contacto directo de Eduardo si es que quieren contactarlo. Si no les da tiempo, les da flojera anotarlo aquí, mándenme mensaje y yo les puedo pasar el contacto. Créanme que es un chingón en lo que hace. Siempre que les pregunto o que les comento, acabo de preguntarle a mi asesor hipotecario de cabecera o bla, 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 es a Eduardo a quien me refiero. Entonces, pues bueno, se los dejo, me desconecto aquí y nos vemos en unos segunditos en el live de TikTok, ya para unas preguntas y respuestas más coquetas, ya saben, más picositas. Y no muestres el URL live, te pueden hackear. ¡Ay, no!
Y pues nos estamos viendo, chicos. Chau, chau. Déjenme, me despido de acá. Bye.